millones de personas hambrientas, violencia generalizada, desplazamientos, tiroteos en las calles, rumores de canibalismo y cientos de miles de refugiados. Todo esto mientras las pandillas atacan cárceles, centros de entrenamientos y depósitos militares, en un aparente intento por aumentar su ejército de militantes. Haití es un desastre humanitario dentro de un estado fallido. Y para ayudar a resolver la crisis, o para empeorarla según algunos, Estados Unidos asigna fondos considerables a otros países para restablecer el orden allí. Sin embargo, nadie tiene prisa por intervenir en la situación de la República Caribeña, ni siquiera por mucho dinero. Pero, ¿quién tiene la culpa y cuál es el futuro de Haití? Si nos regala unos minutos de su tiempo, en este vídeo analizaremos las posibles respuestas a estas preguntas. No olvide suscribirse a nuestro canal para recibir cada día información de vital importancia en el espectro geopolítico mundial y compartir con nosotros sus comentarios sobre el tema. Sin mayores preámbulos, vamos al asunto. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, grupos armados han tomado el control de grandes zonas del país. Y ahora el país no tiene mandatario. ¿Cómo llegó Haití a este punto? Es una pregunta compleja, que muchos han intentado responder, pero que aún queda abierta. Haití ocupa la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que comparte con la República Dominicana, su antagonista histórico. En enero de 1804, el país declaró su independencia de Francia, convirtiéndose en el segundo estado americano libre después de Estados Unidos. Y la primera república estuvo dirigida por negros, antiguos esclavos que trabajaban en las plantaciones de azúcar en condiciones extremadamente difíciles. Tras la victoria de los rebeldes, decenas de miles de europeos, incluidos mujeres y niños, murieron. Sin embargo, la construcción del Estado no funcionó y hoy es el país más pobre del hemisferio occidental, y su situación afecta la economía de la República Dominicana, antigua colonia española, que ocupa la parte oriental de la isla. Casi la mitad de los haitianos pasan hambre y para comprender la situación del sistema sanitario haitiano, basta con decir que, en la capital, Puerto Príncipe, con la aglomeración de más de 2 millones de habitantes, solo hay un hospital. Una proporción significativa de niños en edad escolar no tiene acceso a la educación. Y ni que hablar del sistema de seguridad, las pandillas se han apoderado de todo, mientras la policía solo puede mirar sin actuar debido a su inferioridad. Según la ONU, el 80% de la región de la capital está controlada por diferentes bandas, de las que hablaremos más adelante. En los últimos 14 años, 2 grandes terremotos han matado a cientos de miles de personas. Sin embargo, en Haití ocurren con más frecuencia crisis políticas que desastres naturales. En la segunda mitad del siglo XX, el país estuvo gobernado durante casi 30 años por el clan Duvalier, que dependía de la milicia punitiva, los Tonton Macuts. Después del derrocamiento de los dictadores, la República entró en una era de inestabilidad política, en la que los líderes nacionales son derrocados como resultado de golpes militares o intervención extranjera y, a veces, simplemente asesinados. El último incidente de este tipo se produjo en 2021 con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, elegido 4 años antes. El poder pasó al primer ministro Ariel Henry. Se suponía que gobernaría hasta las elecciones presidenciales, pero la votación se pospuso constantemente. Al final, el mandato de Henry expiró, pero no tenía prisa por dejar su puesto. Las protestas comenzaron en invierno y a principios de marzo, la escalada se volvió excesiva incluso para los estándares haitianos. La coalición de pandillas, conocida como K9, lanzó una serie de ataques contra agencias e infraestructura gubernamentales. Las acciones estuvieron bien coordinadas, señala la prensa occidental. En particular, los delincuentes atacaron la prisión más grande del país en Puerto Príncipe, mataron al personal y liberaron a 3.500 presos. Más tarde, pandillas armadas atacaron la academia de policía en la capital haitiana, Puerto Príncipe. El ataque a la academia de policía, donde se entrenan más de 800 cadetes, y se almacenan municiones y armamento, fue repelido luego de la llegada de refuerzos, según afirmó el dirigente del sindicato de esa fuerza,
Lionel Lazare. Pero no se informó sobre la situación del arsenal. Lo que ha generado la inquietud de que las pandillas haitianas estén creando un ejército, y fueron a las cárceles por militantes, y a la academia por armamento y municiones. Luego de este último episodio de violencia, se informó de la evacuación de miles de residentes de la capital, mientras Washington y Naciones Unidas han reiterado sus preocupaciones por la crisis en el pequeño país insular. La pandilla más destacada por los medios está dirigida por Jimmy Cherisier, apodado Barbecue. Según una versión, el apodo se lo puso porque le gusta quemar los cuerpos de los oponentes asesinados. Hubo informes en la prensa sobre casos de canibalismo supuestamente practicado por los asociados de Barbecue. Incluso hubo vídeos impactantes. Sin embargo, trascendió que el vídeo fue filmado hace varios años en otra parte del país. Las imágenes muestran a un representante de la comunidad criminal local, que no tiene relación con la banda capitalina. El propio Barbecue tampoco es conocido por su diplomacia. Si Ariel Henry no renuncia, si la comunidad internacional continúa apoyando a Ariel Henry, nos llevará directamente a una guerra civil que terminará en genocidio, dijo Cherisier a periodistas occidentales la semana pasada. No especificó quién exactamente debería ser sometido a genocidio, si ellos por sus crímenes o las autoridades. No especificó quién exactamente debería ser sometido a genocidio, si ellos por sus crímenes o las autoridades. Cabe señalar también que, según los observadores, Barbecue parece ser el único de los participantes en los disturbios que está preocupado por la situación política del país. Los miembros restantes de las pandillas se dedican a tiroteos con autoridades y competidores, robos y violaciones. Pero esta no es realmente la banda más peligrosa, si la más publicitada. La otra banda que está sembrando el terror en Haití es la 400 Mawozo, destacada por muchos como la más peligrosa. Se hizo notoria hace unos años tras haber secuestrado a 16 misioneros estadounidenses. Su líder fue extraditado a Estados Unidos, pero a pesar de esto la banda continúa aterrorizando a los haitianos. Sea como fuere, las protestas resultaron efectivas. Henry anunció que renunciaba, aunque su renuncia no será efectiva de inmediato. Ya que, en primer lugar, según los acuerdos, se debe formar un consejo de transición en el país, que sentará las bases para la celebración de elecciones presidenciales. La declaración correspondiente fue adoptada por Haití, los estados de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Francia. Para ayudar con la crisis, Estados Unidos está asignando $300 millones para operaciones policiales en Haití. Es bueno destacar que mucho antes de los acontecimientos actuales, el Departamento de Estado firmó un acuerdo con Kenia, que acordaba enviar 1.000 policías a Haití a la vez. Sin embargo, el país africano ha puesto en pausa ahora la operación. Supuestamente está esperando hasta que exista al menos algún tipo de estabilidad política, que, sin embargo, es difícil de garantizar sin un apoyo contundente. El Estado parece estar colapsando desde dentro y la situación de seguridad es mucho peor que cuando Kenia se ofreció a liderar la misión, dijo Murity Mutiga, representante de Kenia ante el International Crisis Group. Observemos que, con la ayuda de grandes asignaciones, Estados Unidos está tratando de corregir sus propios errores. Se sabe que Washington tuvo una participación directa en llevar a Haití a su deplorable estado actual. Más de una vez Estados Unidos ha interferido en la política interna del país. Así, el político haitiano más popular de los años 1990 y 2000, Jean-Bertrand Aristide, ganó el poder como resultado de la intervención militar estadounidense. Y unos años más tarde, cuando dejó de organizar la Casa Blanca, los estadounidenses lo secuestraron, lo llevaron a África e hicieron esfuerzos para que no regresara a su tierra natal. Esto se supo por las filtraciones de Wikileaks. Según la misma fuente, la administración del liberal Barack Obama insistió en que el gobierno de la nación insular no debería bajo ninguna circunstancia aumentar el salario mínimo de los ciudadanos. El salario mínimo entonces era solo de 31 centavos por hora y las autoridades del país querían aumentarlo a 61. Pero esto enfureció a las empresas textiles estadounidenses,
cuyos cabilderos eran el Departamento de Estado. Es decir, Washington literalmente aseguró que los haitianos siguieran siendo pobres. Jacques Johnston, un economista y escritor que trabaja investigando sobre Haití para el Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C., plantea una respuesta que, aunque reconoce no es definitiva, busca expandir la discusión sobre lo que ocurre en la isla caribeña. Él afirma que la complicada situación de Haití es la consecuencia de un cúmulo de intervenciones militares y de ayuda humanitaria fallidas. Para Johnston, las políticas puestas en marcha por actores extranjeros como Estados Unidos y las Naciones Unidas, con la ayuda de una élite local, desplazaron al Estado haitiano, dejando al país en una continua inestabilidad. En la ecuación del autor de Haiti State, Elite Panic, Disaster Capitalism, and the Battle to Control Haiti, el ciudadano común tiene muy poco que ver, pero es el más afectado. Académicos, personalidades de los medios y políticos han llamado a Haití un estado fallido. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este concepto? Hay dos asuntos principales aquí. Uno, es que la noción de un estado fallido es generalmente usada para justificar una creencia, que tiene raíces históricas, de que Haití no se puede gobernar a sí mismo. Es un concepto que no solo involucra al país en su crisis actual, sino también a la política exterior de Estados Unidos, al colonialismo francés, las Naciones Unidas y la larga historia de intervenciones internacionales que ha sufrido Haití desde su fundación. No quiere decir que el Estado no ha fallado, el Estado en efecto está fallando. Pero, ¿por qué? En el corazón de la situación de Haití hay un contrato social roto, un Estado que no rinde cuentas o no representa a la población en sí. En los pasados 30 años y poco más, hemos visto la externalización del Estado haitiano. Aún antes del terremoto de 2010, un 80% de los servicios públicos en Haití era controlado por actores privados. Ya sea organizaciones sin fines de lucro, iglesias, bancos de desarrollo y el sector privado, pero no el Estado. Los ciudadanos pueden hacer que su gobierno rinda cuentas, pero no pueden hacer que las organizaciones internacionales rindan cuentas, ellas lo hacen a otras personas, no a la gente haitiana. Hemos visto esta dinámica extenderse más allá de los servicios públicos tradicionales. Se ha extendido la seguridad, que ha sido externalizada en tropas extranjeras, como los cascos azules de las Naciones Unidas. Hasta la democracia en sí y el proceso electoral. Elecciones en Haití han sido financiadas, diseñadas y finalmente legitimadas por actores externos. Así que cuando nos preguntamos por qué hay inestabilidad política, porque el gobierno no tiene un mandato real y no puede proveer estabilidad, tenemos que comenzar mirando eso. Y también a las élites haitianas. Las políticas originadas fuera de Haití requieren actores locales para que se implementen. Todo ha sido posible por la élite haitiana. Es una minoría oligárquica, extremadamente pequeña, muchos de los cuales tienen negocios en Estados Unidos y están conectados a la economía global y las cadenas de suministros estadounidenses. Un ejemplo de cómo el estado de dependencia se desarrolla y que está relacionado a la crisis actual es el apoyo internacional al ex primer ministro Ariel Henry, quien fue nominado al puesto previo al asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. Juramentó luego del fallecimiento y se convirtió en el líder de facto con el apoyo expreso de la comunidad internacional. La gente se pregunta por qué no tuvo éxito. Bueno, porque no puedes imponer la legitimidad desde afuera y esperar que se convierta en algo sostenido en el tiempo. Hemos visto ese modelo de construir naciones, de imponer aparatos de gobierno por actores extranjeros, como pasó en Afganistán o en otros lugares, y simplemente no es sostenible. Es cierto que el pueblo haitiano ha sido víctima de políticas neocoloniales, racistas y extractivistas. Pero ante la situación actual, con el estado en el que se encuentra su economía, ¿cree que es posible que salga adelante sin ayuda humanitaria internacional? Estar en contra de las intervenciones extranjeras no significa estar en contra del apoyo foráneo. Pero el apoyo provisto por actores externos ha tenido el efecto de socavar los esfuerzos de crear una base. Hay que cambiar la relación de Haití con la ayuda humanitaria para que le sea productiva y sustentable a largo plazo.
Lo que el apoyo externo hace puede tener beneficios a corto plazo, pero crean peligros a largo plazo. Por ejemplo, la ayuda alimenticia. Las personas están hambrientas, por supuesto que necesitan comida. Pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo si importas toda la comida donada en vez de obtenerla localmente? Podríamos estar haciéndole daño a los agricultores locales, sacándolos del mercado. Y con eso, contribuimos a la migración del campo a la ciudad que causa sobrepoblación en la capital, diseminando su estilo de vida y hasta forzándolos a que salgan del país. Como vemos, estas intervenciones internacionales han minado al Estado haitiano y creado las condiciones para que los grupos armados sean capaces de prosperar. Es por la herencia de un status quo no sostenible, establecido por las intervenciones extranjeras, y del que gran parte de la población ha sido dejada fuera y siendo incapaz de ver otra opción. En Haití hay un dicho popular, de que existen mafiosos en sandalias y mafiosos con camisa blanca y corbata. Los criminales no son solo los que tienen armas en sus manos, sino también la gente que ha estado apoyándolos y los impulsan, usándolos para propósitos políticos por un largo tiempo. Y ahí entra, como siempre, la industria de armamentos de los Estados Unidos. Un informe del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDIC, del Ministerio de Relaciones Exteriores, MAIREX, de la República Dominicana, realizado entre los años 2021 al 2023, y publicado por el medio Diario Libre, reveló que parte del contrabando de droga y armas de fuego que impera en Haití proviene mayormente de Estados Unidos y se comercializa en baja proporción en República Dominicana de manera ilegal. El informe indica que las armas y la munición suelen entrar a Haití mar y aire, mientras que las drogas provenientes de Colombia, Jamaica y otros países salen por puertos marítimos y aeropuertos hacia Estados Unidos principalmente, y una menor parte, a través de puntos fronterizos poco o no vigilados. La mayoría de las armas son adquiridas por miembros de las bandas haitianas y residentes particulares a través de intermediarios que las importan desde el país americano. Así que las armas entran y las drogas salen, el típico intercambio y con los mismos actores que ya todos conocemos. Yo te doy armas, y tú me das droga. ¿Y quién es el país de América que más droga consume? ¿Y quién es la nación de América que más armas fabrica y exporta? Ahí está otro de los causantes de la actual crisis en Haití, y el más rentable modo de financiamiento de las bandas haitianas. Otra de las principales causas de la actual crisis en Haití es la corrupción e impunidad. Por ejemplo, pese a que hubo arrestos en relación al asesinato del presidente Jovenel Moïse, aún se desconoce por completo la trama de lo que sucedió y no se han adjudicado todas las responsabilidades. ¿Qué mensaje le envía eso a la sociedad haitiana? La impunidad alimenta más impunidad. Esa impunidad es una fuerza motriz en lo que estamos viendo hoy en Haití. Cuando hablamos del caso del asesinato del presidente, es importante establecer que hay dos esfuerzos paralelos de investigación sucediendo. Uno en el sistema judicial haitiano y uno en el sistema judicial estadounidense. La realidad es que ninguno de los dos está realmente tratando de identificar al autor intelectual de este crimen. Estados Unidos ha sido muy claro en que su intención no es resolver el asesinato, sino enjuiciar a ciertos individuos. El caso se está llevando a cabo bajo estrictas restricciones con la excusa de la seguridad nacional. Y es porque parte de los individuos que han sido arrestados en relación al crimen han trabajado con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Mientras, el proceso que está pasando en Haití tampoco nos da mucho espacio para el optimismo. Vemos un proceso politizado desde el principio, con investigadores teniendo que escapar del país bajo amenaza, fiscales despedidos y 5 o 6 jueces viendo la investigación, pero aún no hay ninguna teoría o información sobre quién financió el asesinato. Los individuos que han sido acusados son oponentes prominentes de Henry. El primer ministro en sí fue vinculado con el caso de asesinato. El fiscal a cargo intentó llamarlo a testificar y Henry lo despidió, al igual que al ministro de Justicia. Estos detonantes de la actual crisis haitiana han provocado que muchas personas desconfíen de las supuestas buenas intenciones de naciones como Estados Unidos, Francia y Canadá con el pueblo haitiano. Y hay quienes atribuyen a estos tres,
la culpa por todo lo que está sucediendo en Haití. Lo que destaca en todo esto, a lo largo de la historia de Haití, además de su histórica revolución, es la resistencia de su pueblo. La resistencia a los modelos económicos dominantes, a los poderes imperialistas del mundo. Haití ha pagado caro por esa resistencia y está siendo castigado por ella.